Top 10 aplicaciones de la tecnología en el fútbol. 10. Sistemas de identificación. El Fan ID se introdujo durante la última Copa del Mundo en Rusia. Es una tecnología de identificación a través de un chip, en el que se recopilan todos los datos del usuario. Además de servir para identificarse ante las autoridades, los fans podrán ingresar al país sin visa. Por ejemplo, permite la entrada a un país solo para asistir a un partido de fútbol durante 10 días. Gracias a esta implantación de chip, se pueden incluir servicios básicos para los usuarios, como acceso a espacios exclusivos, transporte gratuito, y mucho más. 9. Recreaciones 3D para calcular la posición del sol. Las recreaciones en 3D también pueden ser muy útiles en el fútbol. Por tanto, continuando con las aplicaciones que utiliza la liga para determinar sus horarios, nos encontramos con Sunlight Broadcasting Planning, una curiosa herramienta que, mediante reconstrucciones en 3D de los estadios, permite calcular la posición exacta del sol a determinadas horas, en función de los días que se realice el encuentro. Gracias a esta aplicación, se puede predecir qué zonas del campo tendrán más luz, qué zonas estarán en sombra, y cuáles serán los afortunados espectadores, que tendrán que tirar del ya famoso sombrero de papel, para que se vean las jugadas de sus futbolistas favoritos. Y no solo eso, estos datos también son muy útiles para determinar el momento adecuado para un partido, y ayudar a los operadores de cámara a predecir el tipo y la posición de las cámaras a utilizar durante el partido. 8. Wall Control. Hay dos momentos en los que un aficionado al fútbol tranquilo puede explotar de ira. El árbitro determina que el balón no ha entrado en la portería, falló un gol válido, o cuando el árbitro se lo entregó por error a un jugador contrario y nunca tocó el interior de la portería. Para evitar tales errores, la tecnología trabaja en conjunto con el deporte, y la FIFA acaba de aprobar una tecnología llamada Wall Control 4D, que puede determinar con certeza si el balón ha cruzado la línea. Wall Control 4D es un sistema muy interesante, no solo porque acabará con el eterno debate sobre la validez de algunos goles, sino también por su inmediatez, ya que el árbitro recibirá un mensaje de confirmación en menos de un segundo. Para su funcionamiento, utiliza 14 cámaras distribuidas por el campo de juego, dirigidas hacia ambas porterías. Cada cámara se encarga de seguir la dirección de la pelota, proyectándola en 3 ejes, X y Z. Por tanto, puede detectar con mayor precisión si el balón ha entrado completamente en la portería y, por tanto, si se trata de un gol válido. 7. Detección de extremidades. Las pruebas realizadas por la FIFA durante la Copa Árabe de la FIFA 2021 del 30 de noviembre al 18 de diciembre muestran que los datos de detección de extremidades o limb tracking pueden brindar información innovadora y nuevas aplicaciones para entrenadores, personal médico y aficionados, y desempeñar un papel clave en la tecnología de detección de fuera de juego semiautomatizada. La FIFA está explorando las capacidades de detección de extremidades, lo que permite la creación de visualizaciones tridimensionales, en tiempo real, de los esqueletos de los jugadores durante el juego. Esta tecnología, de reciente aparición en el mundo del fútbol, es uno de los componentes básicos del sistema semiautomatizado para la detección del fuera de juego. Se basa en un sistema de cámaras, instalado bajo la cubierta del estadio, que registra los movimientos de todos los jugadores y del balón. Los diversos sistemas disponibles en el mercado proporcionan hasta 29 datos por futbolista, que se utilizan para crear esqueletos animados. 6. Zapatillas inteligentes. Las zapatillas inteligentes son el calzado que los jugadores usan en el campo de juego. Equipado con un sensor ubicado en la suela, estas zapatillas pueden registrar cada movimiento del jugador, bajo un ángulo de 360 grados, para obtener información sobre su desempeño. Además, puedes medir algunos parámetros adicionales, como la potencia de un golpe. Lo que es más beneficioso para los jugadores, es que el calzado inteligente es muy liviano y, por lo tanto, permite movimientos más suaves. Al final del juego, los zapatos se conectan a la computadora y el sensor recopila la información. 5. Balones inteligentes. Al igual que los zapatos inteligentes, los balones inteligentes contienen un conjunto de sensores, que pueden conectarse a diferentes dispositivos. El balón te permite analizar la trayectoria, la velocidad y la potencia de la pelota, entre otros parámetros. Además, permite grabar los lanzamientos para su posterior transmisión y estudio en otros dispositivos. En un juego, su principal función es poder determinar si el balón ha traspasado la línea que delimita el terreno de juego. Esta función facilita el trabajo de los árbitros y permite que se centren en todo lo que ocurre dentro del campo. 4. Monitoreo de signos vitales.
Una de las tecnologías que más promueven la salud de los jugadores es la del monitoreo de signos vitales. Estos dispositivos monitorean todo, desde la temperatura hasta la frecuencia cardíaca de los jugadores, y se utilizan durante los partidos y entrenamientos para garantizar que los jugadores estén en perfecto estado de salud. Además, son muy útiles para prevenir enfermedades y lesiones porque monitorean regularmente a los jugadores. Los equipos hoy en día tienen equipos profesionales que se dedican, día a día, para mejorar todos estos aspectos. 3. Uso de tratamientos con células madre. Sin duda, uno de los factores más destacados en la gestión deportiva de un club está relacionado con la salud de los jugadores. Prevenir lesiones, enfermedades o riesgos que comprometan el rendimiento deportivo de cada jugador. En este sentido, deportistas de élite de todos los deportes o incluso usuarios habituales han utilizado tratamientos que aplican tecnología al fútbol para utilizar la propia sangre del jugador y curar sus enfermedades y dolencias mediante la extracción de células madre. La cantidad de partidos que juega cada jugador, aproximadamente entre 55 y 70 partidos, para los que lo hacen en Europa y compiten a nivel continental. El estrés, la fatiga y los continuos viajes hacen que los cuerpos vivan al límite siempre, por lo que un jugador debe cuidarse siempre al máximo y las células madre facilitan este proceso. 2. EPTC. Esta es otra gran novedad en cuanto a tecnología futbolística, que se estrenó también en el Mundial de Rusia 2018. Un sistema que permite recopilar datos para analizar todo lo que sucede en el terreno de juego. EPTC es un dispositivo electrónico de seguimiento del rendimiento. Es una tecnología que ayuda a rastrear y mejorar el rendimiento individual y grupal en el fútbol. Esta tecnología recoge los movimientos de los jugadores y del balón, que, combinados con otros dispositivos de captura de datos como acelerómetros, giróscopos o pulsómetros, proporciona información crucial para que el equipo técnico la analice posteriormente. 1. VAR. Los árbitros asistentes de video, también conocidos como VAR, por sus siglas en inglés de Video Assistant Referee, es un sistema de tecnología que se utiliza para ayudar a los árbitros a responder todas sus preguntas sobre una jugada. Para ello, se colocan cámaras en el campo de juego, y se utiliza un grupo adicional de árbitros para observar todo lo que sucede en el campo y alertar al árbitro o ayudarlo a resolver una jugada incierta. Gracias a las diferentes cámaras, los árbitros pueden analizar el juego desde diferentes ángulos, para obtener una visión mucho más amplia de los jugadores y de las intervenciones de balón. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. No olvides dejar un me gusta y suscríbete al canal. Tienes nuestras redes sociales en la descripción del video. Te deseo un feliz día.